¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Excelente. Bueno, este era el teorema de ayer, el que le expliqué la demostración, donde en el libro 3, el capítulo, estamos en la parte de proporciones, donde la bisectriz de un ángulo, de uno de los ángulos de un triángulo, de cualquier tipo de triángulo, divide al lado opuesto en partes proporcionales, dice, a los otros dos lados. Entonces, considerando el ángulo C, la bisectriz divide al lado opuesto en partes proporcionales. O sea, estos lados con estos. AM podemos escribir es ACA y MB ACB. O escribir AM es AMB como AC es ACB. Indistintamente se puede escribir. De ahí vimos la demostración. Y luego ya hasta ahí quedamos. Luego tenemos que hacer un poco de teoría, explicar un poco de qué son los polígonos semejantes, líneas homólogas. Entonces ahora vamos a empezar con lo que es polígonos semejantes. ¿Qué son los polígonos semejantes? Son aquellos cuyos ángulos son iguales respectivamente a los y cuyos lados respectivos son proporcionales. O sea, la semejanza no es una igualdad tácita, sino debe tener ángulos iguales y los lados son proporcionales. ¿Qué significa eso? Que un hexágono de un tamaño de un lado 10 es semejante a otro hexágono que tiene un tamaño del lado 5, un hexágono más pequeño, otro más grande. Esos son polígonos semejantes, no son iguales. Esa es la diferencia entre semejanza e igualdad. ¿Se entienden? Debe tener ángulos iguales y los lados respectivamente proporcionales. El otro concepto que tenemos que aprender ahora es el de las líneas homólogas. Las líneas homólogas en dos polígonos semejantes se llaman a las líneas que están semejantemente dispuestas respecto a los ángulos iguales. Y vamos a usar esta figura ya que apareció acá. Si yo tengo este triángulo ABC y con este otro triángulo A'B', C', estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Tienen los mismos ángulos. O sea, el ángulo A es igual a la prima, el B a B', pero los lados no son iguales, la longitud es un poco menor. Entonces, estos dos son semejantes. ¿Y qué son las líneas homólogas? Entonces, vamos a suponer cuál es el lado homólogo si yo voy a escribir, no solamente por lo que simboliza o lo que representa el B y el C acá. Si yo tengo el ángulo A, el opuesto a este ángulo es CB. Entonces tengo que buscar acá dónde está el ángulo A igual. En este caso está acá. Pero ¿qué pasa si esto era el ángulo A? Entonces el homólogo sería este lado, el que está opuesto. ¿Se me entiende? No necesariamente está en la misma posición. Yo puedo girar, por ejemplo, uno de los triángulos. Y puedo decir que este ángulo A, su homólogo, o sea, o su par, sería el CB, este lado, el que está opuesto. Entonces, en este triángulo tengo que buscar dónde está el ángulo A, en este caso está acá, y el opuesto es esto. Entonces, C'B' es homólogo con CB. Esas son líneas homólogas en dos figuras que son semejantes. ¿Y cuáles son? Se tienen dos condiciones necesarias y suficientes, para que se pueda hablar de polígonos semejantes. Ahí tenemos. La primera dice que cada ángulo de cada polígono debe corresponder en el otro en un ángulo igual. Repito, cada ángulo en cada polígono debe corresponder en el otro con un ángulo igual. O sea, por definición de polígonos semejantes, los ángulos deben ser iguales. Lo que le estaba comentando en esta figura. El ángulo A es igual al A'. El B es al B', el C' es igual al C.
Entonces, esos ángulos deben ser iguales. Y la segunda condición, que los lados homólogos deben ser proporcionales. O sea, ¿qué era ser proporcional? Debe haber una relación de un número entero, o un número entero, así hablando rápidamente. Esta relación entre esta CB debe ser un número proporcional entre C' y B'. Se puede de manera hacer una relación, o sea, la división entre uno y otro lado. En resumen, para que haya polígonos semejantes, los ángulos de cada polígono deben corresponder a otro igual, deben tener ángulos iguales. Y los lados homólogos deben ser proporcionales. Esas serían las dos condiciones para que se pueda tener polígonos semejantes, o le llaman razón de similitud, le llaman razón de similitud. Y ahora viene, ahí está la gráfica que apareció de antemano, el enunciado del teorema número 13. Dice, si dos triángulos son mutuamente equiángulos, son semejantes. Entonces, la primera condición, nosotros siempre tenemos que verificar dos condiciones: igualdad de ángulo y que los lados deben ser lados homólogos. Repito, lados homólogos deben ser proporcionales. Entonces, si yo digo que dos triángulos son mutuamente equiángulos, que son mutuamente equiángulos, quiere decir que todos los ángulos son iguales, por lo tanto son semejantes. Esa es la proporcionalidad que existe entre los lados. Entonces tengo que demostrar, o sea, en el enunciado, dice, si dos triángulos son mutuamente equiángulos, son semejantes. La primera condición de igualdad de ángulo ya tengo, porque dice son equiángulos. Entonces tengo que hacer un pequeño análisis para demostrar nomás que los lados homólogos son proporcionales. Esta segunda parte. Y en resumen, lo que nosotros debemos recordar es que dos triángulos son mutuamente, o sea, dos triángulos mutuamente equiángulos son semejantes. El siguiente, de ese teorema se desprenden dos corolarios. El primero, dos triángulos son semejantes si dos ángulos del uno son respectivamente iguales a los del otro. Repito, dos triángulos son semejantes si dos ángulos del uno son respectivamente iguales a los del otro. ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer de este corolario 1 en este momento? ¿Cuál era el teorema? El teorema decía dos triángulos equiángulos. ¿Qué significa equiángulo? Que todos los ángulos eran iguales. Y acá ya me está desprendiendo con dos ángulos nomás. ¿Y por qué se hace eso? Porque, Sí, profe, si dos de esos ángulos son iguales, el tercero también va a ser igual. correcto, porque sabemos que la suma de los tres ángulos es un número fijo, que es igual a dos rectos, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo dos iguales, el tercero también va a ser igual. Entonces, por eso se desprende, siempre acuérdense que el corolario es una apreciación o una proposición fácil de comprender que se desprende de un teorema. Entonces, nosotros sabemos que al tener dos ángulos iguales, esos dos triángulos van a ser semejantes. Y el segundo corolario dice dos triángulos rectángulos. Ahí ya no me está garantizando además que sea un ángulo recto. Son semejantes si tienen igual un ángulo agudo. Entonces ocurre en el caso anterior que ya al ser rectángulo y un ángulo agudo estamos garantizando dos ángulos iguales, por lo tanto el tercero también lo va a ser igual. Entonces ahí decimos que dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tiene un ángulo agudo igual, cualquiera de los dos ángulos agudos que va a tener el triángulo rectángulo. Profe, Sí, en este primer teorema, sí o sí,
ángulos tienen que valer lo mismo, o sea, que valen 60 grados, ¿verdad? En ¿O 60 va a no? ser cuando, 60 va a ser cuando es un triángulo X ángulo, todos los ángulos son iguales, ¿verdad? Sí. Pero, y Y un triángulo equilátero, puede haber el caso de que, por dar un ejemplo, puede tener 70 30 y otro ángulo, el 80 en el otro. Y en el otro triángulo también va a tener 70 30 80. O sea, de esa manera debe tener también el mismo valor. O sea, los tres ángulos deben tener los mismos valores. con eso ya basta entonces, ¿verdad, profe? Con eso ya se da que es igualdad. En este ejemplo, prácticamente este triángulo es equilátero. Entonces los tres ángulos van a ser iguales, ¿verdad? Pero no necesariamente que debe ser igual este 60, 60 y 60. Pues, como dije, puede ser 30, 70 y 50, 80, tiene que ser. Y entonces acá también 30, 70 y 80 debe ser. Y los lados homólogos son, si esto era 70, el opuesto a 70 es el lado, y entonces acá tengo que buscar cuál es el que vale 70. Si este era 70, el opuesto es este. Entonces, este lado es homólogo a este. Eso es la parte de... Ah, ¿qué es? No sé si ya está aclarado o... Sí, o sea, era sobre el teorema anterior. Me pareció nomás un poco confuso que diga mutuamente equiángulo. Esta. Sí, Si dos triángulos son mutuamente equiángulos. ¿Qué significa equiángulos? Que tengan ángulos iguales, ¿verdad? No que los mismos ángulos sean iguales. O sea, se refiere acá, vamos a leer el título. Si dos triángulos, me refiero a este triángulo y a este triángulo. Si dos triángulos mutuamente equiángulos, son mutuamente equiángulos, son semejantes. Entonces, yo tengo la primera condición donde dice a cada ángulo de cada polígono debe corresponder en el otro un ángulo igual. Si yo elijo este ángulo C sin dar valores, C, este ángulo, en el otro triángulo debe ser un valor igual a C. También esto es C. Y así sucesivamente. El ángulo A en el otro es A también y el ángulo B es B en esto. No necesariamente te dice que A, B y C deben ser iguales. ¿Me entendés? Esa no es la diferencia. se entiende, profe, sí. Eso es porque habla de los dos triángulos, o sea, no habla, si yo hablo de un triángulo, X ángulo, si yo tapo uno, si agarro y tapo esto y digo el ABC, o sea, tapo esto y digo el ABC es X ángulo. ABC X ángulo, estoy diciendo A, B y C son iguales. Pero acá hablo de dos triángulos. Este triángulo es igual a este triángulo con relación a los ángulos. ¿Y cómo se demuestra eso? Que el ángulo C', o sea, este triángulo C', yo lo muevo y lo traslado acá. Hago coincidir C con C'. Y este PQ sería esta recta AB. Viene acá. Y ahí hago la proporcionalidad de los lados. Si una recta divide en dos partes, si una recta es paralela a uno de los lados y divide en partes proporcionales, hago la proporcionalidad de esto. Ahí se demuestra. Ahí lo que me garantiza es si dos triángulos son mutuamente equiángulos. Este ángulo C es este ángulo. No, y no necesariamente debe ser 60. Si graficamos otro triángulo, se puede dar el caso de diferentes valores de ángulo. ¿Está bien? O aclaramos más.
Yo no tengo problema de seguir explicando hasta que se entienda. Bueno, voy a continuar entonces. Estábamos en los corolarios y ahora un teorema de que van a tener de tarea. Si el teorema número 14, si dos triángulos tienen un ángulo igual comprendido entre lados proporcionales, los dos triángulos son semejantes. Repito el enunciado. Si dos triángulos tienen un ángulo igual comprendido entre lados proporcionales, los dos triángulos son semejantes. Acá me dice que este ángulo C es igual al C'. Esa es la única información que yo tengo, que C es igual a C'. Y los lados son proporcionales, que el CA es a C'A', como el CB es al C'B', que está acá. Entonces, eso es, con tal de que se dé esas dos condiciones, yo puedo decir que este triángulo es semejante a este triángulo. Por lo tanto, puedo afirmar que cuando dos triángulos tienen un ángulo igual y los lados que forman ese ángulo proporcionales van a ser semejantes. El siguiente teorema, eso van a llevar, está, a ver, es el teorema 14. Tienen en la página 167. 167. En la página 167. Ahí está la demostración completa, ¿verdad? Y el siguiente teorema es el 15. Si los tres lados de un triángulo son, en este caso ya hablamos de tres lados. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente proporcionales a los del otro, los dos triángulos son semejantes. Estamos viendo acá la semejanza de polígonos. Para que ocurra la semejanza de polígonos, repito, debe haber dos condiciones necesarias y suficientes. Una, de que los ángulos sean iguales y que los lados homólogos sean proporcionales. Dos condiciones. En este teorema ya me dice que si los tres lados de un triángulo son respectivamente proporcionales, la condición número 2 ya lo tengo. Tengo que demostrar que los ángulos nada más son iguales. Pero a nosotros nos basta en este cursado de saber cuáles son las condiciones o en qué caso realmente se dan las semejanzas de polígonos. Eso es lo que más nos interesa en esto, no solamente porque por eso lo estamos enunciando nada más. Entonces, polígonos semejantes, ángulos iguales, lados homólogos proporcionales. Si tenemos los tres ángulos, son. Si tenemos dos, son. Si es un triángulo rectángulo, con basta que un ángulo agudo sea. Entonces cumplimos los tres ángulos. Y el otro lado, para tener del punto de vista de la proporcionalidad, nos dice que si un ángulo y los lados que forman ese ángulo son proporcionales, ese triángulo esos triángulos son semejantes. Y en este caso, en el último teorema que está acá, que los tres lados de un triángulo son respectivamente proporcionales. Y ahí está la demostración, como ponen este es un triángulo ABC, pone de cabeza,
en el caso de que, ahí le explica, sea ABC y B' son dos triángulos que tienen los lados respectivamente paralelos y tienen respectivamente perpendiculares. O sea, son dos casos de paralelismo y perpendicular. Estos dos triángulos, los lados son proporcionales y por lo tanto estos dos triángulos, o sea, este triángulo con este o este con este triángulo van a ser semejantes. Perdón, este de la noción. Dos triángulos, el 16, dos triángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos o perpendiculares son semejantes. Este era el siguiente teorema. ¿Se acuerdan de ángulos de lados paralelos y ángulos de lados perpendiculares? Entonces se aplica eso. Dos triángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos o perpendiculares también van a ser semejantes. El siguiente, los perímetros de dos polígonos semejantes son entre sí como dos lados homólogos cualesquiera. Entonces, acá se puede apreciar, ya no es más en un caso de un triángulo, que una de las compañeras preguntó de que todos los ángulos deben ser iguales. En esta figura se puede apreciar que el ángulo A, B, C, D y E no son iguales. Tienen cualquier valor, no son iguales. Pero lo que debe ocurrir es que este ángulo A, si acá vale 110, acá este debe ser 110 también. Y si este ángulo vale 25, acá debe ser 25. Y acá 90, por decir, acá 90. Esto 60, 60. Y esto 75, acá también 75. Entonces, en esta semejanza se tiene que dar igualdad de ángulos y los lados deben ser proporcionales. Uno, es evidente que este polígono es de menor tamaño que este. Entonces, lo que nos dice este teorema, los perímetros, la suma de los lados son entre sí, perímetro de esta P, de este tiene un perímetro P y este tiene un perímetro P'. Los perímetros son entre sí como los lados cualquiera. AB es AB'. ¿Está bien? Este sería el otro teorema. El siguiente, si dos polígonos, acá ya me garantiza que dos polígonos son semejantes. Si dos polígonos son semejantes, se pueden descomponer en un mismo número de triángulos semejantemente dispuestos. ¿Qué es lo que nos trata de decir este teorema? Yo ya tengo garantizado que este polígono es semejante a esto. ¿Qué significa que sean semejantes? Tienen los ángulos iguales. Estos D, E son respectivamente iguales. Si yo divido o descompongo en triángulos, acá a uno, dos vértices no consecutivos, uno, y voy a descomponer en triángulo. Tengo tres triángulos y acá también se me forman tres triángulos. Esto equivale a decir que estos dos polígonos que son semejantes se puede descomponer o se puede partir en triángulos que están semejantemente dispuestos. O sea, ¿qué significa semejantemente dispuestos? Yo no puedo decir que este triángulo ADE, su semejante es D de prima este triángulo. No, es su semejante. Semejantemente dispuesto es el A', E' y D'. Esto es. ¿Por qué, por ejemplo, si yo puedo considerar el ángulo E' es igual al ángulo E, entonces debe ser el opuesto, es la línea homóloga, y también a esto. El siguiente teorema es el 19, que también lo vamos a enunciar
si dos polígonos pueden dividirse, pueden apagar el micrófono, por favor. Bueno, estamos en el teorema. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Si dos polígonos pueden dividirse, en un mismo número de triángulos semejantemente dispuestos, los dos polígonos son semejantes. Esto sería el recíproco. Repito, este es el enunciado de arriba. Yo garantizo que estos dos polígonos son semejantes. Por lo tanto, tengo la igualdad de ángulos. El A es igual a la prima, B' es igual a B, C es a C', y así sucesivamente. Yo divido en triángulos que están semejantemente dispuestos. En este caso me dice que si los dos polígonos, yo no sé todavía si son semejantes, puedo dividir en triángulos semejantemente dispuestos, esos dos polígonos son semejantes. El teorema 20 dice, si del vértice del ángulo recto de un triángulo se traza una perpendicular a la hipotenusa. Tenemos un triángulo ABC que es rectángulo en C, en la gráfica, y de ese ángulo rectángulo se traza una perpendicular a la hipotenusa. Primeramente, son tres afirmaciones vamos a sacar de este teorema. El primero es que los triángulos así formados son semejantes entre sí y al triángulo dado. Esa sería la primera información que tenemos de este teorema. Repito, si yo tengo un triángulo ABC rectángulo en C y de ese vértice trazo una perpendicular a la hipotenusa. Trazo una perpendicular. Entonces, ¿qué se me forman? Se me forman dos triángulos aquí, dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Porque esto yo dije perpendicular acá. Se me forman dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes entre sí. Y también es semejante al triángulo grande. ¿Qué significa la semejanza? Entre sí. Quiere decir que este ángulo F rectángulo, acá también tengo un ángulo rectángulo. Este ángulo es semejante a este ángulo y este ángulo es al B. O sea, tengo que ver cuáles son los ángulos que se me quedan. Pero lo importante saber es, como primera afirmación, es esto. Si yo tengo del vértice de un triángulo rectángulo, trazo una perpendicular, los triángulos así formados, esto y esto, son proporcionales entre sí y también son proporcionales al triángulo grande. El segundo, ahí está. El segundo, la perpendicular es media a ver si estaba en el, la perpendicular, o sea, CF, es media proporcional entre los dos segmentos de la hipotenusa. Sigo teniendo el mismo ABC del vértice C, que era rectángulo,
trazo una perpendicular y me dice que esta perpendicular es media proporcional entre las porciones o entre los segmentos de la hipotenusa. AF es a FB. Entonces, media proporcional, dijimos que era una proporción continua que tenían los medios iguales. Entonces, AF es a CB como C, perdón, AF es a CF como CF es igual a FB. Entonces, estos dos son iguales, medida proporcional, ¿son a qué? A las porciones AF y a FB. Entonces, la perpendicular a la hipotenusa es media proporcional entre estos dos segmentos. Y el tercero, que dice cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y el segmento adyacente al cateto. En la tercera proposición o tercer punto que tenemos, ahí vamos a tener, no. Acá tenemos. Este era el número 2. Acá está el tercero. Demostrar que cada cateto, si yo agarro uno de los catetos AC, es media proporcional entre la hipotenusa y el segmento adyacente al cateto. ¿Cuál es? En el caso de que yo elija AB, sí, esta es la hipotenusa. Cada cateto, elijo AC, por ejemplo, un cateto. ¿Se acuerda? Porque este es triángulo rectángulo. Este es mi ángulo recto acá. Si AC, yo elijo este cateto AC, es media proporcional. Tiene que estar en el medio. AC y AC. Media proporcional ¿entre qué? La hipotenusa. La hipotenusa. Es esta la hipotenusa. Entonces, AB. Entre la hipotenusa y el cateto y el segmento adyacente al cateto. ¿Cuál es el segmento adyacente al cateto? Este, AF, porque me estoy refiriendo a esto. Si yo elijo CB, es el cateto, debe ser media proporcional CB, debe estar en el medio CB o BC en el medio, y la hipotenusa es BA o AB, y el cateto, la parte adyacente de la hipotenusa, así es FB, que está acá. Entonces, esta es la combinación o las dos condiciones que se puede tener en este tercer punto, donde dice cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y el segmento adyacente hacia el cateto, o el segmento adyacente al cateto. Bueno, el siguiente. Esto tenemos de ese teorema de que tenían 3 puntos, se desprenden 2 corolarios, no, 4 corolarios se van a desprender de este. Este sería el teorema. El primer punto dice los triángulos así formados son semejantes entre sí y al triángulo dado. El 2, la perpendicular es media proporcional entre los segmentos. El tercero, cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y el segmento adyacente a cada cateto. Eso es el enunciado del teorema. Y a partir de acá se va a desprender 4 corolarios. El primero que tenemos es que los cuadrados de los catetos son proporcionales a los segmentos adyacentes a la hipotenusa. Esto se desprende de este teorema anterior, media proporcional, acuérdense acá. Este era la media proporcional. AF, entonces va a ser el cuadrado. Para sacar estos, debe ser raíz cuadrada de AB por AF. O elevar al cuadrado, AC al cuadrado, cada uno. Entonces, acá, ahí tenemos AC al cuadrado es igual a AB por AF. Entonces, los cuadrados de los catetos son proporcionales a los segmentos
adyacente a la hipotenusa. Los cuadrados AC al cuadrado y CB al cuadrado es a AF como a FB. Esta parte. AC al cuadrado, BC al cuadrado es a AF y BC. El segundo, el cuadrado de la hipotenusa, esta, es al cuadrado de un cateto como la hipotenusa es el segmento adyacente a ese cateto. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, AB, el cuadrado de la hipotenusa, es al cuadrado de un cateto, elijo AC, como la hipotenusa, el cateto como la hipotenusa, es el segmento adyacente a ese cateto. AB por AB, la hipotenusa, y AB por el segmento adyacente. Al multiplicar AB, se simplifica y queda AB por AF. Entonces, el cuadrado de esta hipotenusa es al cuadrado de un cateto como el segmento de la hipotenusa y a la porción adyacente a la hipotenusa. El tercero, la perpendicular bajada de un punto cualquiera a una circunferencia en su diámetro es media proporcional entre los dos segmentos del diámetro. ¿Se acuerdan del valor del ángulo inscripto? Ángulo inscripto en una semicircunferencia. ¿Qué valor tenía este ángulo inscripto? Ángulo inscripto significaba que el vértice está en la circunferencia y los lados pueden ser cuerdas. En este caso, es un ángulo inscripto en una semicircunferencia. El valor de ese ángulo inscripto es de 90. Entonces, si yo de ese punto bajo una perpendicular al diámetro, va a ser esa perpendicular es media proporcional entre los segmentos. Eso es el teorema del triángulo. O sea, ahí se desprende. Y el cuarto, si de un punto cualquiera de una circunferencia, se traza una perpendicular a un diámetro, la cuerda que va de ese punto a un extremo del diámetro es media proporcional entre el diámetro y el diámetro y el segmento adyacente a la cuerda. Este no es la gráfica, este es de otro teorema. Repito, si de un punto cualquiera de una circunferencia se traza una perpendicular a un diámetro, la cuerda que va de ese punto a un extremo del diámetro es media proporcional entre el diámetro y el segmento adyacente a la cuerda. Y este es el siguiente teorema que está enunciado y su gráfica acá. Que si dos cuerdas que se cortan dentro de un círculo, tengo un punto P interior, una cuerda y otra cuerda, por decir la cuerda AB y la otra cuerda CD. Si dos cuerdas se cortan dentro de un círculo, el producto de los dos segmentos de la una es igual al de las otras. ¿Qué significa? Yo tengo una cuerda AB y CD. Se cortan en un punto B. El producto de los segmentos PA por PB, producto de este segmento por este, es igual a PC por PD. Ahí está. Si dos cuerdas se cortan dentro de un círculo, el producto de los dos segmentos de la una es igual al de la otra. Entonces tenemos esta proporción PA por PB es igual a PC por PD. Bueno, ese es el teorema 21. Y esta es el siguiente teorema, el 22, que lo voy a demostrar. Le voy a demostrar acá. Un minuto. Voy a dar una pausita de 3 minutitos, por favor.
Bueno, ya regresamos. A ver, este era el teorema que tengo que demostrar. Ahí, el teorema 22. Si de un punto exterior a un círculo se trazan a él, o sea, al círculo, se trazan a él una secante y una tangente. Tengo un punto exterior, se traza una secante y una tangente. Nos dice que esta tangente es media proporcional entre la secante y su parte externa. ¿Cuál es la secante? Es AC y su parte externa es AB. Entonces, al decir, repito, desde un punto exterior a un círculo se traza una secante y una tangente, la tangente es media proporcional entre la secante y la parte externa, que es acá. Entonces dice, se hace una secante, AD una tangente, AD, tangente es media proporcional, debe estar en el medio, AD es AD. Media proporcional entre qué? La secante y su parte externa, AB, como pueden apreciar. Entonces, esto es el teorema. Y tenemos que llegar a demostrar esta proporcionalidad. Y lo que nosotros tenemos que, como primer punto, tenemos que trazar, si yo tengo una secante, lo intercepta en este punto a la circunferencia, y en ese punto de intersección, uno con la tangente, este punto. Y luego uno también el punto C, CD. Esto también hago, es lo que está en línea de trazo. Entonces, ¿cuál es el valor de este ángulo que tengo acá? El DDA. Este ángulo. Voy a hacerlo lo más fácil. Este ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es esto? Ángulo inscripto, ¿verdad? Cuyo vértice está en la circunferencia y los lados son cuerdas. Este ángulo C que tenemos acá, este ángulo C, ¿qué valor va a tener? Tiene por medida la mitad del arco que lo subtiende, ¿verdad? ¿Cuál es el arco que lo subtiende? Es DD. Entonces, este ángulo C, TPM, tiene por medida un medio del arco BD. Y acá, entre la tangente y la línea que yo tracé, se me queda un C', este ángulo. Y este es un ángulo inscripto también. Entonces, ¿qué valor va a tener? O sea, no es un ángulo inscripto, perdón. Este es un ángulo que forma la tangente con una cuerda. También tiene por medida el arco que lo subtiende. Entonces, el ángulo C' tiene por medida un medio del arco BD. ¿Y a qué se llega a la conclusión de que el ángulo C es igual al C'? El ángulo C es igual al C'. Entonces, ¿qué tenemos en este triángulo que es ADC? El triángulo grande y el triángulo ABD en este triángulo. ¿Qué tenemos? El ángulo C era igual al ángulo C y el ángulo A es igual al ángulo A porque este ángulo es para los dos triángulos. Por lo tanto, ¿cómo van a ser esos dos triángulos? Van a ser semejantes. ¿Por qué? Porque ya tienen dos ángulos iguales. Del corolario se desprende. Si dos ángulos iguales, dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, son semejantes. Y ahí escribo la proporcionalidad de la semejanza. Que AC es a AD como AD es a AB.
y ahí queda demostrado este teorema. ¿Cómo se hace para escribir la semejanza de esos dos triángulos? Yo creo que me siguieron bien hacer la igualdad de C a C', porque los dos tienen por medida el arco. En este triángulo grande, el ángulo A es el mismo que en este triángulo chico. Entonces tiene A y el C'. C y C' son iguales. Entonces, por decir, si yo tomo el ángulo A, ¿cuál es el opuesto al ángulo A en el triángulo grande? Es CD, ¿verdad? El opuesto. Y en el triángulo chico, ¿cuál es el ángulo opuesto al A? Es BD. Entonces, BD es semejante a al CD, en los lados homólogos, semejantemente dispuestos. O sea, acá el BD no está ni en la misma posición para decir por semejanza nomás que está, sino ¿por qué? Porque es el opuesto al A, es esto, y el opuesto al A en el triángulo grande es CD. Entonces yo puedo decir que el BD es su homólogo es el CD. Y en el caso esto, el opuesto al C en el triángulo grande, el opuesto es AD. ¿Y cuál es el opuesto al ángulo C también que en el otro triángulo? Es AD. Entonces, el lado homólogo AD, su homólogo, ¿cuál sería? AB. Y así voy escribiendo, o sea, tomo como referencia un ángulo y veo cuál es su lado opuesto, ¿verdad? Para mí esa es la forma más fácil de poder calcular o hallar en los lados homólogos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y con este teorema nosotros llegamos a demostrar el último del libro 3. Con esto termina el libro 3. Estos ya son ejercicios, dividir para poder ir practicando. Esto está en el libro, hallar, media y extrema razón, dividir, y ahí está la tanda de ejercicios que están propuestas. Este ya era el video, después que ya está también el número phi que ya le pasé también. Bueno, el otro tema, aprovechando después la siguiente clase, vamos a ver el libro 4, que es área. Tenemos que ver y fijar el parcial. De acuerdo a lo que pude hablar con el ingeniero Riveros, estaba para la semana del 29 de noviembre. Está fijado el 22, profe. ¿22? El 22 está fijado, sí. Sí, para el 22 tenemos acá anotado. Porque ayer hablé con Waldi y me dijo que estaba fijado para la semana del 29. Bueno, voy a comentarlo, esa opción. Entonces está para el 22. Así mismo, hace un mes por ahí ya está fijado esa fecha. Bueno, tenemos la idea de hacer el examen presencial. Perfecto. El segundo parcial, la idea es hacerlo presencial para de manera que en el final no le esté golpeando mucho. O sea, para que vayan a ir entrando en calor. Voy a conversar con Waldi si podemos consensuar entonces una fecha para tomar todos juntos. La universidad nos va a brindar el Zoom y si es necesario algunas aulas más, pero tenemos que avisarlo con tiempo, ¿verdad? Ahora
yo tenía creído también que era en esa última semana de noviembre. Pero si ustedes me dicen el 22 que ya fijamos, Nosotros tenemos el 22, profe. y no hay opción de llevar una semana más. Por nosotros estaría perfecto, pero nosotros no hacemos el horario, creo. No, esto es parcial. Nosotros decidimos en qué fecha hacer los parciales. Ay, Final, mejor. nomás, final es la que viene ya enlatado. No sé, habría que conversar porque el 30 también tenemos química, o sea, la próxima semana. ¿Sí? La El semana 30 tiene después, química. sí, habría que ver bien. Bueno, entonces voy a, voy a conversar con Waldi y ver qué opción tomamos. Te puedo decir el horario de todos los parciales si quieres, profe. Bueno, El 30 está química, 3 de diciembre álgebra, 4 de diciembre análisis y 15 de diciembre física. Y 7 de el, diciembre inglés. pero eso es parcial. Parciales. El 3 y el 4 tienen Re- encimado con análisis. Sí, re divertido. Espectacular, genio. Bueno, o por ahí tiramos el 22, estiramos más hacia el viernes, o sea, fuera del horario, ¿verdad? Entonces damos clase el lunes y martes y tiramos al 25, 26. Y estaría bueno para poder repasar un poco más. Ujú. Ok, bueno, voy a conversar con Wally eso y le estaré avisando. Bueno, y por ahora hasta acá entonces llegamos. Dale, profe. Vamos a continuar el libro 4 la siguiente semana. Dale, profe.